Gloria a Dios. El título que hemos decidido ponerle a este mensaje de reflexión, para el que espero que también los más pequeños nos presten atención, se titula Como Jesús. Y vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 25. Tengan su Biblia a mano porque vamos a leer varias porciones de la palabra. Tenemos mucho que leer hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, del 19 al 25. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. También vamos a leer en Gálatas 5, versículo 22 al 25. Y dice de la siguiente manera: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Atención especial al 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Y como mencionamos, el título es Como Jesús. ¿Cuál es la profesión de cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuál es el oficio? ¿A qué nos dedicamos? Los más pequeños, cuando le preguntan, ¿y usted qué hace? Estudiante. Esa es su responsabilidad principal. ¿Qué son? Estudiantes. Aquí vemos algunos que somos ingenieros, licenciados, chofer, ama de casa, doctor. Y para usted tener esa acreditación, ese título, usted debió hacer algo de manera previa. E incluso debe tener evidencia, poder mostrar por qué usted dice que usted es licenciado. ¿Por qué usted dice que es estudiante? Bueno, yo estoy inscrito en un colegio, miren, ahí se pasa asistencia, yo voy todo el tiempo, me han dado exámenes y yo paso esos exámenes. Ah, usted dice que usted es un licenciado. ¿Y qué lo acredita? Como, bueno, yo fui a la universidad, miren, yo tengo un título, hice esto. Ok, usted es un licenciado. Además, tengo experiencia, he trabajado en estos lugares, miren los resultados, donde he tenido métricas, las he cumplido, y eso me acredita como licenciado. Yo recuerdo, eso hace ya un tiempo, cuando yo compré mi primer carro, que fue en diciembre. Y para esa fecha específicamente había mucho tráfico, más de lo común, más de lo normal. Y un chofer muy experimentado, mi hermano Felipe, me dijo, él no se acuerda tal vez, ni yo me acuerdo en detalle de la conversación, pero sí me acuerdo que yo iba a salir en esos días y él me recomendó que no. Me dijo, yo voy a salir porque es obligatorio, pero yo no te recomiendo que salgas aprendiendo con un carro recién comprado. Y eso me lo dijo un chofer experimentado.
Yo le presté tanta atención a sus palabras que muchos años después todavía yo me acuerdo de eso. Pero porque yo sabía que Felipe era un chofer ya experimentado y probado, yo lo había visto. Yo me había montado con él en su vehículo. Entonces, ya él tenía una evidencia, una acreditación. Y pasa lo mismo con nosotros como creyentes, como cristianos. Cada uno de nosotros que está aquí hoy en día es porque quiere conocer más de Dios. Si nosotros somos llamados cristianos, no es simplemente porque nacimos en la era de Cristo, como muchos quieren hacer notar, que incluso me sorprendió sobremanera cuando supe que hay personas que ni siquiera le llaman la era cristiana, le llaman la era común. La C, en vez de decir antes, después de Cristo, es en la era común. Entonces, no somos cristianos porque nacimos en la era de Cristo. ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos una acreditación, porque tenemos un fruto que ya acabamos de leer, que indica cómo nosotros debemos comportarnos, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra respuesta ante diferentes adversidades, cosa que los no cristianos no hacen. Me imagino que muchos hemos escuchado, y eso que cristiano, es lo primerito que aflora cuando una persona que está en estos caminos comete una falla. Lo primero, y si es pastor, Dios tenga misericordia, porque ahí sí que lo crucifican. Y es pastor. Y es una cosa como lo que para otro pecador, porque todos nosotros somos pecadores arrepentidos, sería común, ¿no? Normal. Para el cristiano es cristiano. ¿Por qué? Porque usted tiene un título, usted tiene ya una acreditación. Es como que un contable se equivoque sumando 2 más 2. Entonces, como que no, el contador no se puede equivocar con los números. El cristiano, se espera de todo cristiano que no falle, que no peque, que tenga una vida a la altura de lo que dice la palabra de Dios. Y eso está bien en cierto modo, porque nos pone la barra alta. Entonces nos pone en sintonía de que cualquier cosita, no, tengo que andar fino, como decimos en estas latitudes, porque me están observando. Pero si nosotros estamos aquí hoy en día, tanto los pequeños como los grandes, todos sabemos que independientemente de que queremos ser todos los días mejores creyentes, más y más como Cristo, también fallamos. Y no fallamos antes de ser cristianos solamente. Luego de ser cristianos también fallamos. También pecamos. Y muchas veces eso hace, lamentablemente, que algunas personas decidan alejarse totalmente de los pies del Señor. Porque dicen, pero es que yo he fallado tantas veces, la iglesia no es relajo. ¿Te han escuchado esa frase? No, yo no quiero tener, yo mejor me voy a salir, porque la iglesia no es relajo y yo no quiero. Y esa persona en su interior quiere de verdad buscar de Dios, pero ha ofendido tantas veces, ha pecado tantas veces que entiende que ya no tiene su acreditación como cristiano. Hago yo una pregunta. Cada uno de nosotros en sus funciones, ustedes los pequeños como estudiantes, ¿han tenido respuestas malas en los exámenes? ¿Quién aquí no ha tenido nunca una respuesta errónea en un examen? Nunca. Todo es perfecto. En el trabajo, ¿hemos tomado malas decisiones alguna vez? Y por eso nos quitan el título de estudiante, de ingeniero, de licenciado, de doctor. No. Seguimos siendo. Ahora, con lecciones aprendidas, porque sabemos que tenemos que mejorar. Cuando a usted le va mal en un examen, ¿qué hace? Estudia más. Ay, miren la que yo fallé, se la aprende para que cuando le vuelvan a dar el examen, ¿qué pase con esa respuesta? ¿Qué va a pasar? Que se la sepan, que pasen, no volver a cometer los mismos errores. Pues en esta ocasión, por eso le decía que vamos a leer y a leer mucho, vamos a hablar
acerca de unos personajes que son hijos de Dios, hombres de Dios, ejemplares que nosotros admiramos y que hicieron cosas que usted y yo vamos a analizar. Por eso le dije, este es un mensaje de reflexión, donde vamos sencillamente a analizar desde nuestra óptica si eso está correcto o si así hubiera accionado Jesús. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 2. Empezamos con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Alguien se acuerda aquí de Eliseo? Sabemos quién fue Eliseo, el profeta, que cuando Elías se fue, que él vio que fue arrebatado en un carro de fuego, él tomó el manto de Elías, tenía el poder, la doble porción, que era lo que él le había pedido, que si Elías tenía una porción del Espíritu Santo, que él tuviera el doble. En otra palabra, más poderoso aún que Elías, y Elías era el profeta más respetado en ese momento. Y Eliseo tomó su manto y abrió el mar, abrió el Jordán, perdón. Miren lo que hizo nuestro queridísimo hermano Eliseo. Vamos a leer el versículo 23. Hay un título aquí que dice, Eliseo maldice a los burlones. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Oigan cómo le decían, anda viejo calvo. Y le gritaban de nuevo, anda viejo calvo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Se estaban burlando. Mira calvo, tú, mira calvo. Era eso, lo dice la Biblia, esa es la historia. Por eso yo quiero que estén leyendo. Así mismo, viejo calvo. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué esperaríamos nosotros que hiciera un hombre de Dios? Que reprendiera a esos muchachos. Miren, no hagan eso, eso es incorrecto. Oigan lo que hizo Eliseo. Eliseo se volvió. Yo me imagino que los muchachos venían detrás. Y él hizo así. Y clavándoles la vista, es decir, mirándolo así, fijamente, los maldijo en el nombre del Señor. Y al instante, dos osas, oigan, ustedes han visto los osos en la televisión, dos osas salieron del bosque, eso está aquí en la Biblia, y despedazaron a 42 muchachos. Esa es una imagen que a nosotros nos cuesta hasta pensar. No fue a uno, 42 muchachos. ¿Y qué ustedes creen que estaban haciendo esos muchachos mientras eran despedazados? Es decir, esas osas se lo estaban comiendo, acabando con ellos. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos? Gritando hasta más no poder. De allí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. ¿Habrá escuchado Eliseo? ¿Alguien cree que Eliseo escuchó el grito de 42 muchachos siendo devorados por esas osas? De seguro que sí, ¿verdad? Y eso lo hizo Eliseo. Seguimos. No cojan miedo. Jeremías 12, del 1 al 4. Vamos a seguir leyendo. Porque aquí estamos porque queremos ser como Jesús. Jeremías 12, del 1 al 4, dice, oigan la queja de Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Jeremías era otro profeta. Era ya creyente, hablaba con Dios, Dios hablaba con él. No era una persona impía, no era una persona mala que no conocía a Dios, no, era un profeta. Y sencillamente le estaba quejándose y dijo lo siguiente, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Si cuando yo hablo contigo, yo veo que tú eres justo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. En otra palabra, tú eres justo, pero hay alguna cosita de justicia que yo quiero como que hablemos. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?
Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. A mí, Señor, yo, el ego, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. En otras palabras, a mí, yo, Jeremías, que soy bueno, y es verdad, él era bueno hasta donde estamos leyendo, él no hacía lo que hacían los demás. Dice aquí, oigan lo que él le pide que haga Dios con los malvados. Arrástralos como ovejas al matadero. Las ovejitas, eso es arrastrarlo así para luego de ese sufrimiento de llevarla, entonces matarla. Apártalos para el día de la matanza. Eso le dijo Jeremías. Y el 4 dice, ¿hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. En otras palabras, Jeremías le dijo, acábalo, mata a esos malvados. Mira, la naturaleza está sufriendo por ellos. Pero sigamos, vamos a ver a David. Salmo 58. ¿Conocemos de David? Sabemos quién era David, ¿verdad? Salmo 58 dice de la siguiente manera. Esto es para los gobernantes. ¿Tenemos nosotros gobernantes buenos? ¿Acaso ustedes gobernantes actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Parecido a lo que hemos visto con muchos gobernantes, ¿verdad? Los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. Y oigan lo que dice David. Rómpeles, oh Dios, los dientes. Arráncale, Señor, los colmillos a esos leones que se escurran como el agua entre los dedos. ¿Qué pasa cuando el agua se desvanece, se va? Que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, que no vean la luz cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos, que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza. Esto parece una película de terror. Al empapar sus pies en la sangre del impío. Gloria a Dios. Salmo 109. Y seguimos con nuestro hermano David. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difama, con expresiones de odio me acosan y sin razón alguna me atacan. Pero vamos a avanzar un poquito. Pon en su contra a un malvado que a su derecha esté a su acusador. El 7, ahí es donde él habla de lo que quiere que ocurra, que resulte culpable al ser juzgado y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saque sus posesiones. Y así siguen diciendo cosas y cosas que por cuestiones de tiempo no podemos desglosar. El último que vamos a leer, que no lo quiero dejar, es Jonás, capítulo 4. Nuestro querido hermano Jonás. Jonás, capítulo 4, del 1 al 3 dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Recapitulando, ¿saben lo que disgustó mucho a Jonás? Que Dios había perdonado a los ninivitas, que Dios perdonó a una gente que se arrepintió. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis.
Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Por qué dijo eso Jonás? Porque Jonás entendía que esa gente eran tan mala que merecían la muerte. No merecían perdón. Y Jesús todavía no ha entrado en escena. Jehová Dios los perdonó. Ya vimos varios ejemplos. Quiero destacar que todo eso que leímos parece una película de terror. No, eran hijos de Dios, eran siervos de Dios, profetas la mayoría. ¿Y eso lo justifica? No los justifica. Simplemente nos enseña que eran hombres con debilidades, hombres que pecaban, que veían las cosas de una manera distinta. Pero vamos a hablar del séptimo punto que yo tengo aquí, que es Jesús. A diferencia de lo que nosotros leímos, y ahora ya no, por tiempo no puedo buscar, sí hay versículos donde dice, Isaías 53:7, para que lo busquen luego, como oveja fue llevado al matadero, pero enmudeció y no abrió su boca. Cuando estaba crucificado, después de ser azotado, maltratado, humillado hasta lo sumo, teniendo poder, siendo el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Dijo que vengan osas. Dijo todo lo que leímos que dijeron los otros. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo estamos aquí porque queremos ser como Jesús. No como Jeremías, no como David, no como Jonás. Y nosotros somos humanos, igual que ellos vamos a fallar, lamentablemente. Pero estemos siempre conscientes y enfocados que nosotros queremos ser como Jesús. Y para ser como Jesús hay dos cosas que no pueden fallar. Dos cosas que la Biblia nos muestra. Una, Jesús oraba en todo tiempo. Y otra, siempre estudiaba la palabra. Así que mis hermanos, seamos como Jesús. Cada vez que vayamos a pedir por destrucción, sea porque tengamos o no la razón, recordemos que Jesús, al que le hizo mal, perdonó. Y le dijo al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga y gracias a usted por estar ahí en sintonía.